Comenzamos la sesión 27ª de nuestro curso de Teología Natural con el tema del argumento ontológico y sus variantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en esta sesión 27ª vamos a cerrar ya el tema del argumento ontológico, por lo menos en la idea, fundamos en el punto fundamental, porque el capítulo siguiente, el de esa captación del absoluto como algo previo, es también parecido a lo del argumento ontológico, pero es otro, digamos, la perspectiva es distinta. O sea que aquí vamos ya a cerrar un poco todo esto y habíamos visto, ¿recordáis? Habíamos visto el argumento ontológico en San Anselmo, la crítica que le hace Santo Tomás, el planteamiento de los racionalistas como Descartes, Spinoza, Leibniz, y luego sobre todo la lectura que hacía Hegel, que entraba dentro de su sistema filosófico con el tema de que todo lo racional es real. Pero en el siglo XX, y luego en el XXI, por supuesto, el interés del argumento ontológico, una vez que ya no, digamos, ya no quedan hegelianos así en sentido clásico, tal como sí, siempre hay gente para todo, pero diríamos no es una filosofía así. En el campo, digamos, de lo político, de pretender ver al Estado como encima del individuo, en eso sigue habiendo mucho hegeliano. Pero en, diríamos, otras partes de la filosofía no es tanto. El argumento ontológico ha vuelto un poco a la línea de Leibniz, o sea, hacer un estudio lógico y con el mayor rigor lógico posible. Este es ya digo, este es como ahora lo tratan bastantes autores y por eso os hablo aquí de planteamientos analíticos. Atención porque con el tema de lo de la filosofía analítica también se pueden confundir las cosas. Filosofía analítica, en sentido estricto, depende bastante de los planteamientos de Wittgenstein, de aplicar una lógica matemática a los problemas filosóficos. Pero atención porque se puede hacer una filosofía formal y una ontología formal que no siga la lógica matemática, sino que puede haber una lógica formalizada utilizando todos estos símbolos lógicos, que la verdad es que nos ayudan mucho y vais, sobre todo para expresar claramente lo que estamos diciendo. Lo vais a ver luego, así recordamos algunas cosillas de lógica, cuando presentemos la relectura que hizo Gödel de la prueba anselmiana. Pero atención, porque se puede tener una lógica formal y una lógica formalizada no formalista, una lógica que no utilice la lógica matemática. O sea, la lógica matemática es la que compilaron sobre todo a principios del siglo XX Whitehead y Russell. Pensaban que eso era muy útil para toda la filosofía, pero era la lógica que se estaba utilizando en matemáticas. El problema es que tú puedes plantear otra lógica igual de rigurosa e igual de formal, pero con otros axiomas distintos. Comentaré un poco algo del tema de la modalidad, o sea, para poder expresar cuestiones que tienen que ver incluso con la participación del ser. O sea, se puede intentar formalizar el tema de la participación del ser. Evidentemente, eso no lo vas a formalizar con una lógica matemática. No, ahí no, digamos, es imposible. Pero sí puedes emplear diversos formalismos. Hay varias aportaciones del profesor Basti en este sentido. El que quiera en este mismo canal hay toda una lista de reproducción de un curso de lógica que di, donde comenzábamos por una lógica más o menos clásica, una lógica típica del pensamiento analítico, y luego pasábamos a lo que era la ontología formal, con el tema de lógicas modales. Ahí seguía básicamente el manual de Basti Panizzoli, que tenemos publicado en nuestro instituto teológico. Me encargué yo de traducirlo, que además siempre acaban saliendo ratas en todo este lío de formulaciones, pero tenéis ahí ese material y en este mismo canal, en la lista de reproducción, tenéis un curso de lógica a partir de es este tipo de lógica, no es la lógica aristotélica, sino este otro tipo de lógica formal, pero pasando de una lógica formal clásica analítica a otros planteamientos. Por eso os digo que el tema o sea, cuando uno ve los signitos estos que algunos dicen que son como signos químicos o lo que sea, no, son simplemente signos lógicos, eso no quiere decir ya que uno tenga que ser neopositivista o filósofo analítico o algo por el estilo. La cuestión está qué tipo de formalismo
estamos empleando. Por eso es perfectamente lógico que se aborden problemas de la filosofía con un método formal. Vamos a ver primero cómo plantearon, o sea, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo plantearon algunos filósofos, eso sí, que analíticos, o sea, un poco en la línea de Whitehead y Russell, de ese planteamiento lógico, aunque otros, diríamos ya, digamos con otros planteamientos, otra perspectiva un poco distinta, un poco más amplia, y veremos también la relectura que hizo Gödel, el grandísimo lógico, el mayor lógico del siglo XX, de la misma prueba ontológica. Y al final diremos alguna cosilla sobre la argumentación general de Santo Tomás contra estos argumentos a priori para llegar a Dios. Vamos a irlo viendo. Si os dais cuenta, aquí quedan ya muy pocas páginas de este capítulo, pero darían para hablar mucho porque como utilizan ese lenguaje formal, en pocas palabras se puede decir mucho. Primero vamos a hablar un poco de estos planteamientos analíticos. En la filosofía analítica se han dado distintos intentos de recuperación del argumento ontológico. Fue especialmente conocido el de Malcolm, que se apoyaba en la necesidad, o sea, más en el tema de la necesidad que en el tema de si la existencia es o no es una perfección. O sea que, como veis, se continuaba un poco con esa idea de fondo de Leibniz de buscar el rigor en este argumento. Leibniz había dicho, bueno, antes del argumento tenemos que ver si no es contradictorio esa suma de todas las perfecciones. Otros han dicho, bueno, vamos a fijarnos más en la necesidad que si la existencia es o no es una perfección, porque algunos habían dicho, pero bueno, porque hay que considerar que la existencia sea una perfección. Aquí de nuevo estoy resumiendo el manual de Ángel Luis González, podéis leer estas cosas con más detalle en el manual de Teología Natural y también ahí tenéis más bibliografía. Básicamente este autor daba 4 pasos. Si Dios no existe, su existencia es imposible. Y si Dios existe, su existencia es necesaria. Fijaos que está ya vinculando el que algo sea con que el que algo sea necesariamente. Si Dios existe, su existencia es necesaria. Eso es característico de Dios. La existencia de Dios, por tanto, o es imposible o es necesaria. Esto es una consecuencia inmediata de lo anterior. Si Dios existe, su existencia es necesaria. Si Dios no existe, su existencia es imposible. Si la existencia de Dios es imposible, entonces el concepto de Dios es contradictorio. Como el concepto de Dios no es contradictorio, su existencia es necesaria. Como veis, está un poco en la línea de lo que había planteado Leibniz. Primero hay que dejar claro que Dios no es un concepto contradictorio y como no es un concepto contradictorio, es posible. Como hemos dicho antes, que si la existencia de Dios es posible, tiene que ser necesaria, pues entonces Dios tiene que existir. Lo que pasa es que, fijaos, aquí se está pasando de una necesidad lógica a una necesidad ontológica, sin justificar además esta cuestión, porque como ya ha quedado claro, la existencia de Dios es necesaria, pero antes habría que demostrar que Dios es. O sea que, como veis, aunque todo esto trata de profundizar en lo que había dicho San Anselmo, seguimos más o menos en la misma línea con los mismos problemas y se presta esto a la misma crítica desde el punto de vista de un tomista. O sea, sí, la existencia de Dios es necesaria, pero supuesto que sea. Por eso primero tendrás que llegar a que Dios es. ¿Cómo sabes que Dios es? A partir de los entes. De nuevo aquí vuelve a aparecer, fijaos, esa tentación que muchos de leer la tercera vía, la que habla de lo posible y lo necesario, como si fuera el argumento ontológico. En realidad esto lo que están haciendo sería como una caricatura de la tercera vía. Santo Tomás dice que por supuesto hace falta una cosa que sea absolutamente necesaria, pero tú llegas a eso a partir de que en la realidad hay cosas que pueden ser o cosas que pueden ser o digamos realidades que son posibles y realidades que son necesarias. Las realidades que son posibles siempre necesitan una necesaria y la necesaria una que sea necesaria por sí misma. O sea que, como veis, la tercera vía era una cosa completamente distinta a este tipo de planteamientos, pero si tú tienes unas ideas de fondo, pues algo racionalistas o estás confundiendo
la necesidad lógica o la necesidad ontológica o este tipo de cosas, es fácil hacer, digamos, como esas desviaciones, ese pasar de un campo a otro. Otro autor muy conocido, Plantinga, este trató de adaptar el argumento ontológico a la lógica modal de los mundos posibles en la línea de Kripke. Para profundizar en Kripke, aunque sea, digamos, de una manera sencilla, en los cursos estos que tengo, en el otro canal, también se tratan cosas sobre la lógica modal. Kripke hizo una cosa muy interesante y era introducir el tema de la modalidad, que la modalidad la había estudiado Santo Tomás, también estaba en Aristóteles, pero en la modernidad ya os dije que la modalidad fue desapareciendo. Lógico, si tú has reducido el estudio de la naturaleza simplemente a una ecuación es necesaria. Si, digamos, la causalidad es que todas las cosas pasan siempre como 2 y 2 son 4, 2 y 2 no es que a veces sean 4 o a veces no sean 4, siempre son 4. Si siempre son 4, todo es necesario. Kripke introdujo la modalidad mediante la noción de mundo posible. Es necesario aquello que se da en todos los mundos posibles, es meramente posible solo lo que se da en alguno de esos mundos. Bien, esto es una cosa hiper simplificada. En el manual este de Basti Panizzoli podéis leer las cosas más básicas acerca de modalidad. Hay multitud de manuales, de textos, de lógicas modales en ese manual de Basti Panizzoli. Tenéis también bastante bibliografía el que quiera profundizar en esto de la lógica modal. Por supuesto que la lógica de lo posible y lo necesario te va a hacer falta si quieres expresar la participación del ser. Acordaos que es una cosa muy curiosa porque con esto de Kripke, de la lógica modal, algunos de los autores que no querían aceptarla, decían, como yo acepte lo de que hay, digamos, enunciados que tienen necesidad y otros no, acabo en las esencias aristotélicas. Y como acaben las esencias aristotélicas, pues yo no quiero ser aristotélico, entonces, si acepto la lógica modal, acabo siendo aristotélico, con lo cual peor para la lógica modal, porque yo no quiero ser aristotélico. Este texto lo veis en el manual de Basti. Está, creo recordar que era de Quine, aunque ahora no lo sé exactamente, pero en cualquier caso, que detrás del planteamiento aristotélico hay unos planteamientos de lógica modal, es clarísimo. Por eso, diríamos, si tú vas a hacer una ontología, tú vas a hacer una metafísica formalizada, te va a hacer falta la lógica modal, claramente. Te hará falta más cosas y habrá que presentarla adecuadamente, pero te va a hacer falta también la lógica modal. Por eso es lógico que Plantinga hiciera uso de las lógicas modales y de todo el tema de los mundos posibles. Fijaos más o menos cómo lo planteaba. Hay un mundo posible en el que se da al menos uno, instantiate, se realiza en al menos un mundo, la grandeza insuperable. O sea, algo que tiene una grandeza insuperable, esto sería la traducción de aquello id quod maius cogitari nequit, aquello mayor de lo cual no se puede pensar nada, eso se tendría que dar al menos en un mundo. Porque si es posible, quiere decir, acordaos, he dicho que para el planteamiento de Kripke, lo posible es lo que se da en un mundo y lo necesario es lo que se da en todos los mundos. Mundos no lo penséis simplemente como Leibniz, otras cosas que Dios podía haber creado. Mundos posibles son situaciones. Por ejemplo, para mí, un mundo posible es ahora estar sentado, o ahora estar de pie, o ahora estarme dando un paseo. Son mundos posibles, aunque de hecho estoy sentado. Por eso es posible que esté sentado, porque al menos en un mundo se da. En otros mundos no se daría que yo estoy sentado, por decirlo así brevísimamente. Entonces, hay un mundo posible en el que se da, se realiza, instantiate, la grandeza insuperable. La proposición, una cosa tiene insuperable grandeza si y solo si tiene la misma excelencia en todo mundo posible, es necesariamente verdadera. Fijaos, es otra manera de plantear lo de San Anselmo. Para que tengas la grandeza insuperable, tiene que darse en todo mundo posible. La proposición, lo que tiene la máxima excelencia es omnipotente, omnisciente y moralmente perfecto. Y esa proposición es necesariamente verdadera. O sea, lo máximamente excelente tiene la omnipotencia, la omnisciencia, todo esto. Y quien posee insuperable grandeza será al menos uno
o sea, por lo menos uno de estos que posee la insuperable grandeza, debería darse en todo mundo. Si Dios se da en todo mundo posible, también se tiene que dar en este. Con lo cual, diríamos, como veis, es una relectura, una vuelta a presentar el argumento de San Anselmo, teniendo en cuenta lo de los mundos posibles de Kripke. Bien, en la noción de grandeza insuperable se refiere a esa grandeza máxima en todo mundo posible, no solo en un mundo determinado. Esa grandeza tiene como propiedad la existencia necesaria, pero no es que la existencia necesaria sea una perfección, sino que la existencia necesaria es condición para la perfección. Esto sería un poco, diríamos, la variación que hace respecto a San Anselmo, porque San Anselmo había dicho que es más perfecto algo que existe en la realidad y en el pensamiento que algo que existe solo en el pensamiento. Aquí diríamos, matiza esto, esta grandeza máxima, insuperable, tiene como propiedad la existencia necesaria. O sea, es algo que se deriva de esa grandeza. O sea, la existencia es la condición para que puedas tener esa perfección. De nuevo, la dificultad está en la premisa. Si hay un ser concebido como de grandeza insuperable que se dé en un mundo posible. O sea, ha dado por supuesto que digamos, ese ser es posible. Volvemos un poco al mismo problema que se había planteado Leibniz. Como veis, estos son un poco diversas lecturas del argumento de San Anselmo. Y ahora vamos a tratar, aunque sea de una manera breve, la prueba ontológica de Gödel. Gödel, ya os digo, los que hicisteis el curso el año pasado, el de Filosofía de la Naturaleza, lo estudiamos también en el curso este de Lógica, este tratado. Gödel fue conocido por sus teoremas acerca de la indecidibilidad y de los límites que tenía digamos, cualquier sistema formal capaz de contener la aritmética formalizada de Peano. Gödel quería responder al planteamiento del matemático alemán Hilbert, que decía que era posible que la aritmética fuera metalenguaje de sí misma y que desde la aritmética se pudieran expresar y se pudieran demostrar todas las fórmulas que son verdaderas dentro de la misma aritmética formalizada. Es una cosa un poquitín, diríamos, hay que precisar bastante. De hecho, cuando hablemos del cientificismo y de la crítica al cientificismo, tendremos que volver otra vez a los teoremas de Gödel. Recordaremos cosas que ya habíamos dicho antes, o sea que Gödel nos va a salir más. Pero Gödel lo que descubrió es que los famosos el teorema de incompletitud, si tú tienes un sistema formal capaz de expresar la aritmética formalizada de Peano, dentro de ese sistema va a haber algunas proposiciones que sean indecidibles, que tú no puedes establecer desde dentro del sistema si son verdaderas o son falsas. Sabrás que son verdaderas por otros criterios, pero el sistema no puede ser a la vez consistente, que evite la contradicción, y completo, que pueda determinar la verdad o falsedad de todas las proposiciones que se puedan expresar en él. Esto básicamente fue la aportación de Gödel, una cosa grandiosa. Inventó todo un sistema para poder realizar esto, que luego tuvo unas consecuencias también muy grandes para el desarrollo de la informática y de la teoría de la computación. O sea, ha sido el mayor lógico, algunos dicen el mayor lógico después de Aristóteles, probablemente, desde luego el mayor lógico del siglo XX. Entonces, dentro de las cosas que estaba estudiando, era también muy metido en sí mismo, una persona bastante peculiar, pues tenía preparado una hojita, estaba dando vueltas acá, él quería formalizar la prueba ontológica de San Anselmo. Lo que pasa es que esto nunca lo llegó a publicar, se publicó póstumo. Y de todos modos, es curioso porque como Gödel tenía también algunas visiones religiosas, un poco, o sea, un planteamiento de algunas cuestiones religiosas que no cuadraban mucho con el ámbito más bien agnóstico en el que se movían muchos de sus compañeros de Princeton o de otros lugares que se dedicaban a estas cosas de la lógica, pues esto no se conoció digamos, hasta después de su muerte. Lo publicó otro lógico muy amigo de Gödel, Dana Scott, que además hizo adaptó un poco, explicó un poco mejor esta prueba. En el fondo, ya digo, era volver a explicar lo del argumento ontológico de San Anselmo.
Pero fijaos, y sobre esto también os voy a dejar, hay un vídeo muy interesante de Francesco Panizzoli, os dejaré el enlace del vídeo en la descripción de este mismo vídeo, porque él en una charla que tuvieron en la universidad explicó un poco todo este tema de la prueba ontológica de Gödel. Aquí vamos a ver un poco el PDF, perdón, el PDF que presentó. Está en italiano, es lo malo para los que no sepáis italiano, pero es una charla como de una hora donde expone con todo detalle cómo funciona el argumento este de Gödel. Parte de lo que había dicho antes Leibniz, o sea, en el fondo Gödel se da cuenta de que primero hay que demostrar que no es contradictorio hablar de un ente o hablar de una realidad que tenga todas las perfecciones, cosa que ya había hecho Leibniz, y la prueba es de este estilo. O sea, como veis, es una prueba típicamente lógica, define un poco lo que es el punto de partida. Aquí va a definir la noción de propiedad positiva, P, phi, o sea, P aplicado a phi, lo que te está diciendo es que phi es una propiedad positiva. Va a presentar luego unos axiomas. Si phi es una propiedad positiva y a la vez psi es una propiedad positiva, esto quiere decir el la unión de los dos, esto implica, acordaos la flechita esta, quiere decir la implicación material, que la unión de phi y de psi es una propiedad positiva. Otro axioma, si phi, o sea, phi es una propiedad positiva o no phi es una propiedad positiva. Una excluye a la otra. O sea, si phi es positiva, no phi es positiva. Aquí va a venir la definición curioso, la definición de G, de Dios, God, lo pone con una G. X cumple el ser Dios, eso es lo mismo que decir que para toda propiedad, phi es una propiedad positiva, implica que X, que hemos dicho que es el que cumple ser Dios, cumple la propiedad phi. O sea, dicho de otra manera, diríamos lo propio de ser Dios es que cumple todas las propiedades positivas. ¿Veis? Es una manera de argumentar que puede parecer un poco, diríamos, un poco liosa, porque no estamos acostumbrados a plantear así. Nosotros lo diríamos con palabras, pero así era como Gödel lo sacaba. Esto también es una cosa muy curiosa y es el tema de la esencia. ¿Qué quiere decir que X es esencia? O sea, que la propiedad phi, perdón, ¿qué quiere decir la esencia de X? Que phi es la esencia de X. Pues esto quiere decir que para toda propiedad psi, cualquier otra propiedad, si X cumple esa propiedad psi, eso implica necesariamente, o sea, se va a dar necesariamente que cualquiera que cumpla la propiedad phi va a cumplir la propiedad psi. Esto, repito, también nos puede parecer un poco lioso, pero es la manera de referir la esencia. ¿Qué quiere decir la esencia? Quiere decir que si yo cumplo mi esencia, esa esencia conlleva todo el conjunto de mis propiedades en cualquiera de las situaciones en las que puedo estar. Por ejemplo, en mi esencia humana, y además mi esencia humana concreta de ser Eduardo Vadillo. Eso quiere decir que si en mi esencia, si se cumple mi esencia, también se va a poder cumplir el que yo pueda hablar. Porque una persona que no pueda hablar no tiene su esencia completa. Con lo cual, si tienes la esencia, se van a cumplir siempre, en cualquier circunstancia, todas las propiedades de esa esencia. Sea que yo esté ayer, mañana, pasado, por eso aquí se pone otra variable distinta y frente a la... O sea, la esencia de X quiere decir que en cualquier situación que se dé, voy a seguir teniendo todo ese tipo de propiedades. Es un modo, digamos, la manera de plantear lo que es la esencia. Bien, aquí van saliendo el tema también de aquí lo que va, bueno, aquí el teorema este sería, si algo cumple la esencia de G, quiere decir que, o sea, si X cumple la esencia de ser Dios, que está cumpliendo, o sea, que está realizando
esa esencia. O sea, si X cumple la propiedad G, esa propiedad va a ser la esencia de G. Y luego de aquí va a sacar el tema de lo de la existencia necesaria. La existencia necesaria quiere decir que para toda propiedad phi es necesario que exista algo que cumpla esa propiedad phi. Eso será la noción de existencia necesaria. Dirá luego que la existencia necesaria es una propiedad positiva y de aquí va a sacar que lo que cumpla ser Dios es necesario que exista. Con lo cual, al final lo que va a sacar que es posible que exista algo que sea Dios y es posible que sea necesario que exista algo que sea Dios, luego al final acaba existiendo Dios. Bien, salen aquí repito, aquí lo estoy diciendo rapidísimo porque no, o sea, esto nos llevaría, Panizzoli dedica prácticamente una hora a explicarlo, no podemos verlo con todo, no podemos verlo con todo detalle. Os pongo, aquí sí que es interesante, aquí, esto es lo que os pongo ahora traducido, lo vamos a ver en un momento. Esta sería la prueba original de Gödel, tal como estaba en su cuaderno, y esto es la versión de Dana Scott que la puso un poquitín más clara, la presentó con más claridad. Y esto es una cosa muy curiosa porque se aplicó luego, o sea, como esto es una cosa que, digamos, es un conjunto de afirmaciones lógicas, tú puedes poner esto en un ordenador para que te verifique si funciona o no funciona. O sea, al fin y al cabo esto no deja de ser como un pequeño programa. Tú puedes verificar luego si funciona o no funciona. Y hubo unos señores que se dedicaron en el 2014 a ver si la prueba de Gödel funcionaba. Y en efecto, la prueba de Gödel funcionaba. O sea, es verdad, o sea, la prueba está bien construida. Obviamente, el que la prueba esté bien construida, lo que te quiere decir es que, dado este punto de partida, llegamos a este punto de llegada. Otra cosa es por qué partimos de esto, por qué empleamos estas definiciones, por qué empleamos estos axiomas. Esto es otra cosa distinta. Esto en el artículo que escribieron estos autores que hicieron la verificación sacaron algunas consecuencias. Fijaos, o sea, decían que esto era un ejemplo de computational theoretical philosophy, o sea, filosofía teórica computacional, porque el ordenador te verifica que esté bien hecho el argumento. Por supuesto que con esto no quiere decir que el ordenador ha demostrado que Dios existe, no. El ordenador lo único que te ha dicho es que esta argumentación que tú has hecho es correcta. Otra cosa es de dónde has partido y qué instrumentos estás utilizando para argumentar. Pero que la argumentación por lo menos está bien hecha, eso te dice el ordenador, que sí. Esto ya es interesante, porque si pasáramos algún proceso de estos a la mayor parte de las cosas que hoy se publican como teología, me temo que el ordenador está ya. O sea, mire usted, no me tome el pelo porque esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, diríamos que es una cosa bastante interesante para poner un poquitín de orden en multitud de homilías que pasan como filosofía o como teología o como algo de ciencia cuando en realidad no es nada. Fijaos lo que decían estos señores. Nuestro trabajo en este sentido ofrece nuevas posibilidades para una filosofía teorética computacional. La discusión crítica de los conceptos subyacentes, de las definiciones y de los axiomas queda como una responsabilidad humana. Pero el ordenador puede ayudar para construir y comprobar, chequear de manera rigurosa los argumentos lógicos correctos. O sea, tú puedes decir, utilizamos tal argumento, utilizamos tal otro. Bien, ahí podemos decir por qué utilizamos uno o por qué utilizamos otro, pero por lo menos lo que te dice el ordenador es que lo has utilizado de una manera coherente, que no es poco. Dice, en el caso de las discusiones lógico-filosóficas, el ordenador puede comprobar diríamos, los argumentos de los que están disputando y realizar en parte aquello que había dicho Leibniz. Calculemos, let us calculate, hagamos el cálculo. Porque Leibniz había pensado un sistema en el cual tú pudieras dar un determinado valor a determinados conceptos y al final pudieras decir si el razonamiento es verdadero o es falso según que el cálculo salga o el cálculo no salga. O sea que en ese sentido lo que te dicen es que esta argumentación de Gödel es correcta. Ahora, el problema está, ¿cuáles son los puntos de partida que tiene esta argumentación? Esto vamos a echar una ojeada tal como lo presenta aquí
Dana Scott, aquí os lo he puesto traducido, para que tengáis una... Esto es lo que... Aquí está. El axioma 1 sería lo de la propiedad positiva, que además para Gödel propiedad positiva conllevaba incluso algo pues, de tipo estético, de tipo moral, algo que valoramos. Ya veis que había muchos elementos extralógicos, pero es un poco lo que os he dicho antes. O bien una propiedad positiva o su negación es positiva, pero no lo pueden ser ambas a la vez. Una propiedad necesariamente implicada por una propiedad positiva es positiva. O sea, si tienes una propiedad positiva y esa implica otra propiedad, esa otra propiedad tiene que ser positiva. O sea, fijaos, para todo phi, para todo psi, se cumple que phi es una propiedad positiva. Y a la vez es necesario que para todo x, si x cumple phi, eso implica que x cumple psi. Si x cumple phi, x cumple psi, eso a su vez quiere decir que psi es una propiedad positiva. O sea, una propiedad necesariamente implicada por una positiva es positiva. En la prueba original de Gödel salían los axiomas que hemos visto antes. Phi de pi y psi de pi implica que es positivo phi, la unión psi, y, o phi, o sea, se cumple que phi es positivo o bien que no phi es positivo, o una u otro, pero no puedes tener los dos. Las propiedades positivas son ejemplificadas posiblemente. O sea, si una propiedad es positiva, es posible, acordaos, el rombito quiere decir es posible que exista algo, exista un elemento que cumpla esa propiedad positiva. O sea, igual que si tú dices la propiedad ser rojo, por ejemplo, si la propiedad ser rojo fuera una propiedad positiva, debería existir algo que cumpla esa propiedad positiva. Un ente Dios posee todas las propiedades positivas, que quiere decir ser Dios, digamos, existe. O sea, si X alguien cumple ser Dios, eso quiere decir que para todo phi, si la propiedad, si phi es una propiedad positiva, X cumple las propiedades positivas. O sea, lo característico de Dios es que cumple todas las propiedades positivas. Y también por axioma, la propiedad de ser Dios es una propiedad positiva. La conclusión es posible que Dios exista. O sea, puedes llegar a esta conclusión y esto es lo que te dice el ordenador que esté bien. O sea, si tú has hecho esta argumentación, llegas a esto. Y esto, ya digo, esto el ordenador te dice, lo has hecho correctamente. Ahora, fijaos toda la cantidad de axiomas y de cosas que estamos dando por supuestas. Lo que te dice es que si haces esto, ciertamente llegas aquí. Uno de los problemas mayores es esto, que las propiedades positivas son ejemplificadas positivamente. O sea, si esto lo cumples, llegas a esto, pero es discutible que esto se vaya a dar siempre. Nos saldrán luego más problemas. También, otra cosa muy problemática. Las propiedades positivas son necesariamente positivas. Para todo phi, si phi cumple ser positivo, eso implica que es necesario que phi cumpla ser positivo. Atención, porque esta es una de las, digamos, esto es una determinada lógica modal. Eso es lo que se va a llamar el colapso modal. Aquí os pongo del manual de Bastianizzoli. Aquí tenéis toda una serie de axiomas, esto está en la página 344, una serie de axiomas del cálculo modal. El axioma D, T, 4, 5, 6. Según cómo combines estos axiomas, tienes diversos sistemas sistemas modales. Fijaos que lo de Gödel está utilizando el axioma T'. Alfa implica necesario alfa, lo que se llama el colapso modal. Fijaos que aquí lo está utilizando. Phi positivo implica que es necesario que phi sea positivo. O sea, como veis, es un determinado sistema de lógica modal. Es interesante esto porque, digamos, con este axioma, tú no puedes expresar la participación del ser. Para la participación del ser te hace falta otros, el D, el 4, el 5, de esto trata también aquí. Esto lo podéis ver con detalle en el libro pero con no puedes expresar la participación del ser. Esto ya es muy importante porque con esto nos está diciendo, en el fondo, lo que ya sabíamos, que si tú eres tomista no puedes aceptar el argumento de San Anselmo, o que si aceptas el argumento de San Anselmo no puedes expresar la participación del ser. Bien,
plantea aquí el tema de lo de la esencia, que hemos dicho antes, ser Dios es una esencia de todo ente Dios, la existencia necesaria de un individuo es la ejemplificación necesaria de todas sus esencias, la existencia necesaria es una propiedad positiva, luego necesariamente Dios existe. O sea, repito, todo esto te dice el ordenador que está bien armado una cosa en relación con otra, pero claro, hemos utilizado este axioma, o sea, estamos utilizando determinados axiomas. En otro contexto lógico utilizarías otros axiomas distintos. O sea que, en ese sentido, ya os digo, lo de la comprobación del ordenador es una cosa muy interesante, porque el ordenador te está diciendo que no puedes ser anselmiano y tomista a la vez. Porque en la de San Anselmo utilizas un determinado axioma que, si vas a expresar la participación del ser, no lo puedes, digamos, no lo puedes emplear. O sea que, en ese sentido, lo que hicieron esos dos con la Computational Theoretical Philosophy es muy interesante, por lo menos para evitar equívocos, para que no haya gente que pretenda ser a la vez, mantener un sistema y otro. Claro, las palabras lo aguantan todo y se puede hacer homilías de todo. Ahora, cuando lo metes con el ordenador, por lo menos ahí tiene que estar claro de dónde venimos y cuál es digamos, el destino final o a dónde llegamos. Bien, pues ya terminamos brevemente con la crítica general de Santo Tomás a las argumentaciones a priori acerca de Dios. O sea, lo que ya te ha dicho el ordenador, que lo de San Anselmo no puede ser tomista, vamos a verlo aquí con palabras de Santo Tomás. Ya habíamos visto que Santo Tomás rechaza que se pueda pasar del contenido nocional de la esencia divina a la afirmación de que Dios sea una proposición per se nota. Fijaos que Santo Tomás también está en el ámbito de la lógica, ¿eh? Por supuesto, se puede llegar a la afirmación Dios es, pero a través de ese proceso, desde las causas y todo esto. Porque no es algo inmediato quod nos. A priori no tenemos esa afirmación, llegamos a posteriori, a partir de otras cosas. Y fijaos qué bien nos lo resume Santo Tomás en la parte primera, artículo segundo, cuestión segunda, artículo primero. Sucede que algo es per se notum de dos maneras. En primer lugar, según ello mismo, pero no respecto a nosotros. En segundo lugar, según ello mismo y respecto a nosotros. Una proposición es per se nota porque el predicado está incluido en la ratio del sujeto. Por ejemplo, el hombre es animal. Aquí además aprovecho para deciros que es interesantísimo todo el tema de las predicaciones per se. En Santo Tomás la relación sujeto-predicado es una cosa muy, muy profunda, no siempre se estudia en lógica. La lógica de Claudio Antonio Testi, esto lo trata con mucho detalle. Aquí no entramos ahora, pero es uno de los puntos fundamentales de la lógica de Santo Tomás, el de las predicaciones per se. Una proposición es per se nota porque el predicado está incluido en la ratio del sujeto, como el hombre es animal, pues animal es de la ratio de hombre. Si resulta conocido para todos lo que es el sujeto y el predicado el subjecto quid sit, esa proposición será per se nota para todos, como sucede en los primeros principios de las demostraciones, cuyos términos son algunas cosas que ninguno ignora, como el ente y el no ente, el todo y la parte, etc. Ahora, si para algunos no resulta conocido el quid sit del sujeto y del predicado, la proposición en sí misma, quantum est de se, será per se nota, pero no lo será respecto a aquellos que ignoran el sujeto y el predicado de la proposición. Y por eso sucede, como dice Boecio, que se dan algunas nociones, animi concepciones, comunes y per se note solo respecto a los sabios. Por ejemplo, lo que es incorporal no está en un lugar. Si alguien sabe lo que quiere decir ser incorporal, se da cuenta de que eso conlleva no estar en un lugar. Pero para otros no. Así pues, digo que esta proposición Dios es, en cuanto a sí misma, es per se nota, porque el predicado es lo mismo que el sujeto, pues Dios es su ser, como se verá más adelante. Pero como nosotros no sabemos de Dios quid es, no es per se nota respecto a nosotros, sino que es preciso demostrarla mediante aquellas cosas que son más conocidas para nosotros y menos conocidas quo ad naturam. Como Dios no conocemos el quid es, no conocemos la naturaleza de Dios, tenemos que partir de los efectos, que esos sí los conocemos. Bien, con lo cual, como veis, Santo Tomás lo ha expresado con una gran claridad. Si él hubiera tenido la lógica formal, seguro que la hubiera empleado, pero nos dice cosas que son muy claras.
Luego es interesante porque en la respuesta a las objeciones y en otros textos se va a plantear Santo Tomás variantes de esto y va a decir, ¿no podríamos llegar a Dios a partir del dinamismo, del desear la felicidad o de que como Dios es la verdad y conocemos la verdad ya llegamos a Dios? Él va a decir que eso no es así, pero esto ya lo trataremos en el próximo capítulo cuando hablemos de que Dios no es lo primero conocido ni lo primero deseado ni ninguna cosa de estas. Cerramos ya, por tanto, esta sesión y este capítulo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.